equipo probablemente junto a Sudamérica más necesitado del campeonato. La urgencia no espera. Hoy me parece que de quedarse con los 3 puntos podría ser un envío anímico y quizá así arranque una serie de positivos resultados que le permitan mantener la categoría, cosa que es muy complicada. Señores, estamos esperando la presencia de Tacuario y de Luqueño dentro del campo de juego. Ha crecido un poquitito la cantidad de aficionados, por sobre todas las cosas los hinchas del Sportivo Luqueño que se van colocando en la zona de plateas para observar este partido que será dirigido por David Ojeda. Arranca las 20, Tacuario frente al conjunto del Sportivo Luqueño. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Ciel Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Si el mejor por lejos. Nuevo Kia K3, cuota de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hoy se completa la fecha 9 de las clasificatorias 22 y 30 en el Estadio Nacional de Lima, Perú ante Uruguay. El árbitro de ese compromiso, el argentino Facundo Tello. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Z Hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. La fecha 10 que arrancará se jugará íntegramente este martes 15 de octubre, 17:30 horas en Barranquilla. Colombia enfrentará a la selección de Chile. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito La Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. A las 20 horas, Defensores del Chaco, el día martes 15 de octubre, Paraguay ante la selección de Venezuela. Media hora más tarde, 20:30 horas en el Centenario, Uruguay ante Ecuador. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire, explica, una instalación gratuita con garantía hasta 3 años y en cuotas de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El día martes también a las 9 de la noche, 21 horas, Argentina, que viene de empatar 1-1 ante Venezuela, enfrentará a la selección de Bolivia con 3 triunfos al hilo. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugon a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Y en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, 21:45 el día martes, Brasil, que llegará a este compromiso tras derrotar anoche a Chile 2-1, va a enfrentar al equipo de la selección de Perú. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. La tabla de posiciones: Argentina 19, Colombia 16, Uruguay 15, un partido menos, Brasil 13, Ecuador y Bolivia 12, Venezuela 11, Paraguay 10, Chile tiene 5, último Perú con un partido menos, 3 puntos, Jorge Casal. Es decir, hoy Perú se juega prácticamente su última carta, ¿eh? Exacto, si dejara a Chile en la última posición, si es que derrota al equipo uruguayo. 22:30 entonces en Lima, Perú, ante el conjunto de Uruguay. Aquí van ingresando los suplentes de ambos equipos. Se lo ve a Robert Pereira con su asistente observando el campo de juego. Va hacia la zona del banco que le corresponde al elenco de Tacuarí con los suplentes. Va pisando también el campo de juego los suplentes de la visita del conjunto del Sportivo Luqueño. Se lo ve a Kevin Pereira allí en charla con Guillermo Auché. Señores, también está allí Maná, charlando, dialogando con Auché, observando el campo de juego. Están los suplentes, tanto de Tacuarí y de Luqueño. En instantes, los equipos principales, tanto de Tacuarí y de Luqueño. El árbitro David Ojeda con sus asistentes van a pisar el campo de juego. Y la realidad es que hay poquísima gente
para este partido que arranca a las 20 aquí en Villaliza, inicio de la fecha 15 del clausura. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decide bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. A todo ponerle Bistonic líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistonic tecnología en lubricación. Incomes y par por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Hablando de charla, están dialogando Sergio Tálvaro, el experimentado lateral derecho colombiano que está entre los suplentes del Sportivo Luqueño, con el entrenador argentino Juan Pablo Pumpido, mientras lo ve ya en el acceso del túnel al campo de juego. Los integrantes de Tacuarí, también del conjunto del Sportivo Luqueño, se dirigen hacia esa zona. David Ojeda con sus asistentes. A las 20 arranca Tacuarí Luqueño aquí en Villaliza. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Reiteramos entonces, Gerardo, mañana la permanencia en la intermedia. Dos equipos que están peleando por permanecer en la categoría intermedia. Estamos hablando de Martín Ledesma y 12 de junio. Independiente de Campo Grande recibe a Martín Ledesma a las 10 de la mañana. En el norte, en Santaní frente al 12 de junio. Tiene mejor perspectiva el equipo chaqueño. Exactamente, así es. De ganar su compromiso ya no depende de lo que pasa en la otra cancha. Ganando su lance va a estar asegurándose un año más en la categoría intermedia. Así es, Jorge. Y el domingo la pelea por el campeonato. Carapeguá, Tembetarí a las 10 de la mañana, mismo horario. Recoleta, Fernando de la Mora, 64 Recoleta y 62 Tembetarí. Leve ventaja para el equipo del Canario, sí señor. Recoleta 64 y Tembetarí 62. Los partidos el día domingo, ambos a las 10 de la mañana. Reitero, en el Cardiff, Recoleta, Fernando de la Mora, pitará Lipio Colmán, y con Víctor Robles en el Municipal, Carapeguá ante Tembetarí. Muy bien, gracias Gerardo. Y la despedida entonces el lunes de Colegiales 3 de febrero, que se van a enfrentar entre sí en el último partido de ambos equipos de la intermedia, porque los dos perdieron la categoría. Señores, dentro del campo de juego van Tacuarí Luqueño. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años a 100.000 kilómetros, cuota $299 más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero Pizza o Pizza. Probaste, ¿te gusta? Fecha 15 que arranca con este partido con Tacuarí Luqueño. Sigue mañana con Guaraní, Ameliano y Olimpia Sol en el sur del país. El domingo Trinidense ante Libertad, Cerro Porteño recibiendo General Caballero. Y el día miércoles se va a cerrar en la fecha número 15 cuando Nacional reciba al conjunto del 2 de mayo. Está Tacuarí Luqueño dentro del campo de juego. Señores, en lo previo, el comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ocebellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí en el campo de juego, el Deportivo Luqueño y Tacuarí. Estos dos equipos que tienen realidades distintas, diferentes. Uno, ya hablábamos un poco del conjunto visitante, del conjunto de Tacuarí, que con la urgencia, con la necesidad de ganar, probablemente uno de los más necesitados dentro del campeonato. Hablamos del Tacua, del equipo de Barrio Jara, de Robert Pereira, que hoy va con Wagner, Alexis Fernández, Mangabeira, Luis Mario Martínez y Rodney Pedroso como lateral por izquierda. En el medio campo va con Orlando Colmán, Alfredo Amarilla, Marcelo Paredes y Camacho. Arriba Luis Riveros y Nico Morínigo. Podría ser también Camacho, Nico Morínigo en algún momento cambiando la dupla y que Riveros vaya a recostarse como un extremo por izquierda. Pero ese es el equipo de Robert Pereira, tratando de revertir la situación. Por eso la arenga me parece en este momento también el compromiso
Esa es la imagen que estamos viendo aquí en cancha de Sol América, donde hay un abrazo colectivo y la típica arenga allí para los jugadores del Tacua. Del otro lado, el equipo dirigido por Pumpido, buscando también el triunfo, obviamente. Lo pone a Falcón, el arquero uruguayo, Rodi Ferreira, Adrián Brizuela, Alexis Villalba, Diego Vera en zona defensiva, que va como capitán, Tito Torres, Fernando Benítez, Lautaro Comas, Elvio Vera. Ese es el mediocampo del Sportivo Luqueño. Arriba Alex Álvarez como media punta y Ferreira, Marcelo Ferreira, el goleador de este equipo del Sportivo Luqueño. Lo dirige el señor David Ojeda, Carmelo Candia es en línea 1, Darío Gaón al 2, en el bar el señor Carlos Figueredo y Milciades Mili Saldívar como A-bar en este caso. Aquí Luqueño tratando de engrosar el acumulativo, tratando de meterse en Copa Internacional, de también cerrar de la mejor manera, empezar a cerrar de la mejor manera el año y el clausura, sobre todo, que fue bastante magro. Costó la salida de un técnico, ahora tratando de estabilizar un poco el barco llamado Sportivo Luqueño. Juan Pablo Pumpido, dentro de lo que ha sido el último resultado dentro del campeonato. Sí, el triunfo frente a Cerro Porteño, cuando 7 partidos después se reencontró con el triunfo. Hoy trata de justamente quedarse con los 3 puntos aquí en Villa Lisa, en esta Copa de Primera, en la apertura de una nueva fecha de nuestro campeonato, que sí, se va a estar jugando mañana, el domingo, con partidos más que atractivos. Pero aquí estamos para lo que es esta historia. Realidades distintas, la urgencia por un lado y del otro también la prioridad a la hora de quedarse con los 3 puntos. Se hizo el sorteo de vallas. Bueno, vamos a ver Tacuarembó, por lo que uno entiende, arco sur para plantarse Tacuarembó, para que vaya Fagner por ese lado, arco norte del estadio Luis Alfonso Gianni, donde va Falcón, vestido de rojo ahora, cruzando toda la cancha. Así las cosas, señoras y señores, aquí juegan Tacuarembó, Luqueño Tacuarembó en Villa Lisa. Lo vas a vivir por la 1080 con el relato de Jorge Casal. Gracias, Francisco. Señores, el saludo de Néstor Camacho al banco del Sportivo Luqueño. Allí un efusivo abrazo con Juan Pablo Pumpido, con su asistente, con el resto de los suplentes del Sportivo Luqueño. Todo listo, todo ok. La pelota sobre el punto principal del campo de juego. Vendrá la orden del juez. Mueve Tacuarembó y comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Muy bien, la pelota en poder del conjunto de Tacuarembó, la salida por intermedio de Colmán, con Pedroso, y se viene Benítez para el conjunto del Sportivo Luqueño. Señores, arrancó el partido aquí en Villa Lisa. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Saca Wagner desde el fondo, el enorme arquero brasileño, pelotazo largo para Morínigo, golpea de cabeza Vira, que hoy aparece como capitán del Sportivo Luqueño. Hablamos de lateral izquierdo Diego Vera, porque juega más adelantado Elvio Vera. Pelota sobre la zona derecha para Rodi Ferreira, cargando el conjunto de Luqueño sobre la zona derecha. Pelota arriba, golpea de cabeza, sacando Pedroso. Balón que se va a perder a un costado lateral en su terreno para el conjunto de Luqueño. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. La pelota le va quedando el capitán Auriazul. Hablamos de Diego Vera sobre la zona zurda. Levanta el balón en campo rival. Llaman Gabeira, golpea de cabeza. Benítez por el medio. Se viene Luqueño. Atención, va Marcelo Paredes. Golpea con el pecho. Otra vez el brasileño Mangabeira interviene la acción. La pelota le va quedando a Colmán. Cruza mitad de terreno. Aplica el freno. Balón para Paredes. Va moviendo en su campo Tacuarembó. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Torneo intermedia, última fecha, minuto 30 de la primera parte del Gunter Fuego. La Encarnación le gana 1-0 a San Lorenzo. Balón que le va quedando a Néstor Camacho. Va el capitán de Tacuarembó. Fue al piso, falta. Falta de Fernando Benítez. Cerca de la acción está el árbitro del partido, Ojeda. La abierta Benítez. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Tacuarembó, Francisco. En la primera, una bienvenida a Néstor Camacho. El sentir el rigor de la marca por parte de Benítez. Aquí lo tocaron a Camacho. Buen tiro libre que va a tener el Tacuá.
Le va a pegar el zurdo, va Camacho buscando el primero Tacuarí. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Atención señores, arco de la tribuna norte, tiro libre que corresponde al conjunto de Tacuarí, que va rápidamente para el primero con Martínez, con Mangabeira dentro del área. Le pega Camacho con la zurda, eleva al centro con la zurda, saca la defensa, le va quedando a Diego Beira, irrumpe amarilla, casi la media luna, pelota para Riveros sobre la zona diestra, el mano a mano con Diego Beira, se metió en diagonal, insiste Riveros, marca, saca a Vera, saque de mano cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero el equipo de Robert Pereira. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Martínez tiene el control de la pelota todavía en su terreno, juega para Mangabeira, el brasileño aplica el freno, de vuelta con Luis Mario Martínez, el otro zaguero del conjunto de Tacuarí, la presión de Marcelo Ferreira, Mangabeira tiene la pelota, apertura sobre la zona derecha para Marcelo Paredes, deja correr, avanza Colmán, gana terreno enemigo, se aproxima la hora de Luqueño, centro para Morinio, despeja la defensa de Luqueño, le queda Camacho casi en la media luna, apunta otra vez para el 10 para Colmán, encaró, escapó de la marca de Rodri Ferrina, no hay falta, reclama Colmán, le queda Benítez buscando la salida Luqueño. Hoy Liga de Naciones de Europa, Alemania de visita le ganó 2-1 a Bosnia, Hungría y Países Bajos empataron 1-1 por su parte, 2-2 Eslovaquia y Suecia. Va Lautaro Comas en el contragolpe de Luqueño, saca amarilla para Tacuarí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primera... Aguardame Darío, que se viene Riveros para el gol de Tacuarí, piso Lara, vino, está afuera. Afuera, logra desviar Falcón, señores. Terrible bombazo de Fernández, fue el que se metió en diagonal, empezó a acelerar el disparo a media altura, poste derecho. Falcón vuela la pelota al córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Qué buena llegada. Aquí la contra rápida de Tacuarí, que avisó que si lo toma mal parado al Sportivo Luqueño le va a hacer daño. Va Camacho y el tiro de esquina sobre el lado izquierdo. Arco de la zona norte con la zurda. Camacho apunta. Envía centro. Pelota al área. Despeja Benítez. El rebote le va quedando amarilla. Insiste el conjunto de Tacuarí. Apertura sobre la zona derecha. Rivero Jano, fondo de cancha. Otro centro. Pelota arriba. Balón en el fondo. De vuelta. Córner. Esta vez sobre la zona derecha para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 4 de juego. Primera parte del partido. 0-0. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Le va a pegar a la pelota el 10 Colmán. Luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Va Tacuarí con todo por marcar el primero. Apunta el 10 Colmán, eleva centro, pelota al área. Descabeza, va sacando por ahora Alex Álvarez. Se viene Vera de contra, pierde la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Yavirá, Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Gor. Tacuarí Luqueño por ahora 0-0. Y su seguro, Chaco. Pedroso en el piso. Fue al forcejeo con el Bioveira, terminó cayendo mal el lateral izquierdo de Tacuarí. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde al elenco de Tacuarí. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Propone Tacuarí que va por el primero con Camacho, que se va metiendo sobre la zona derecha de espaldas al arco. La pelota para Alexis Fernández. Fernández se queda con el esférico, fue al piso, no hay falta. El rebote le va quedando Marcelo Paredes. Ataca Tacuarí. Balón dentro del área para Rivero. Está. Cayó. No hay falta. Falcón cruza. Es córner, no. Saque de meta. Faltó poquito para que Falcón le cometa penal a Rivero. Francisco. Faltó poquito. El pase filtrado en cortada. Riveros pica. Se mete en punta izquierda. Sale el portero. Termina achicando y mete la mano justita. Toca la pelota primero. Después cae Riveros. No pasó nada en la acción. Pero un susto para Luqueño. Saque de meta para el equipo auriazul. Mega descuentos de Punto Farma da 60% productos seleccionados válido para los 649 puntos y por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mejor el equipo de Robert Pereira, que ya tuvo 2 chances claras. Hasta aquí no aprovechó Tacuarí. Logra respirar ahora el elenco de Luqueño. Sí, Francisco, están llegando Más policías. mucha Más dotación policial. Este es el segundo batallón que llega de antimotines.
Y poca gente dentro del estadio. Poca O sea, gente. Bueno, saca desde el fondo Ferreira para el equipo de Luqueño. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fernando Benítez tiene la pelota, el futbolista nacido en San Juan, Nepomuceno, departamento de Cazapá, deja para Comas, baja bien con el pecho sobre la zona derecha, punta, envía al centro Martínez, también con el pecho, saca desde el fondo para Tacuari, la pelota de Marcelo Paredes, tocando por el medio para Morínigo, Morínigo para Amarilla, corta bien en la marca Iván Torres, la pelota le va quedando, atención a Elvio Vera, la marca de Jan Mangabeira para Tacuari, apertura por la derecha, se viene Fernández para Tacuari. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Amarilla con la zurda, levanta Alfredo Amarilla, el volante que tuvo su paso por el fútbol argentino, va corriendo Riveros cerca del área, avanza Tacuari, la marca de Rodi Ferreira, insiste Riveros, va peleando la pelota Riveros, la marca del zaguero Ángel Brizuela, pelota que se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para Tacuari. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 8 tenemos de la primera parte del partido, sigue 0-0. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva al Exceso Sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La marca de Rodi Ferreira, pegan Riveros, no dice el asistente de vuelta, saque de manos, agiliza Pedroso, con todo Tacuari, quiere marcar el primero el conjunto de Robert Pereira, va Pedroso, levanta la pelota dentro del área, busca Morínigo, saca Marcelo Ferreira colaborando en defensa, la pelota de Álvarez, intenta el contragolpe, que viene escapado de la marca de Martínez, se viene el luqueño de contra, pica Elvio Vera, puede estar el primero, Vera para el primero, se metió hasta el arquero Wagner se arroja contra el poste derecho, se queda con la pelota, respondió Luqueño, Francisco. Qué bien salió Luqueño de contra, rápido, buen quite primeramente y buen manejo en el arranque de la acción por parte de Comas. Después la sesión, hay que decir también allí por el costado izquierdo llegaba Elvio Vera con panorama, terminó soltando a tiempo el remate, apareció de buena forma. Remate abajo, rasante, la primera del partido para Luqueño, lo tuvo Elvio Vera, respondió bien Wagner. Respondió el equipo auriazul, señores, esto sigue 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Posible equipo de Perú para enfrentar a Uruguay hoy a las 10:30 de la noche con Gallese en el arco, Luis Abrán, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Andy Polo, Alexander Callens, Edison Flores y Alex Valera. 22:30 entonces el partido en Lima entre Perú y Uruguay que cierra la fecha 9 de las clasificatorias para el Mundial. ¿Cuánto va Darío? En neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros sin corte. Van empatando aquí en Villaliza, Tacuari y Luqueño 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La salida de Adrián Brizuela para el conjunto de Luqueño. Levanta la pelota sobre la banda derecha para Álvarez. Wagner abandona su área, saca la pelota a un costado. No hay falta, quiso simular. Me parece que no le pasó nada al arquero brasileño Wagner. Reclaman justamente los hinchas de Luqueño. El árbitro no se deja impresionar por el arquero brasileño que está en el piso. Fútbol paralizado, saque de costado en ofensiva para Luqueño. Posible equipo de Marcelo Bielsa, Uruguay para visitar a Perú con Sergio Rochet en el arco, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno y Naita Hernández, Federico Valverde, Milano Martínez y Maximiliano Araujo, Georgian Arrascaeta, Facundo Pelistri y Darwin Núñez. Telo es el árbitro del argentino, ¿verdad? Sí, Gerardo? señor, así es. 22:30 entonces para Perú, Uruguay. Se juega prácticamente sus últimas posibilidades. La selección de Jorge Fossati. Hablamos de Perú. Pelota para Luqueño. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Como Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Mi idea, la marca número 1 en electrodoméstico. Te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye en Britain S.A. Barro y Ferreira levanta centro. Pelota al área de Tacuari. Le queda a Vera. Vera, punta, vino, está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Luqueño.
Luquinho, de Marcelo. Marcelo Ferreira es el autor del gol. Hasta diría con suerte, con fortuna, prácticamente de carambola. El lateral de Rodi Ferreira allí dentro del área. Muchas dudas entre Luis Mario Martínez, Mangabeira, el propio Pedroso. No pueden sacar la pelota desde el fondo. Llega Álvarez con tanta fortuna para Marcelo Ferreira, que me parece empuja con la zurda. La pelota se mete cerca del poste izquierdo de Wagner, que se arroja, no alcanza. Luquinho llega el primero aquí en Villa Lisa. Jornada 15 del Clausura. Tacuarí era mejor, pero el partido lo va ganando Luquinho. Tacuarí 0, Luquinho 1. Marcelo Ferreira para Luquinho. Monumental. Y habían pasado 10 minutos y Tacuarí había tratado mejor la pelota de un lateral. Sí, de un lateral. Le hacen un gol a este equipo del Tacua. Inocente defensa del conjunto albinegro. Aquí el lateral termina ganando en el primer palo. Termina cabeceando y peinando para atrás de manera desordenada. Álvarez es el primero que la toca. Cae en el segundo palo donde estaba Elvio Vera, que intenta una pirueta, no le sale, pega en el rival, esa pelota queda en la pierna de Luis Mario Martínez y en el rebote, atento a la acción, control de derecha y definición de zurda, rápido en un segundo, una fracción de segundos para el goleador, para que aparezca Ferreira con puntapié de zurda, abajo a una esquina, nada que hacer para Mangabeira, con cierto desorden llega el gol de Luqueño, aquí pasa a ganar 1-0 el conjunto azul. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Y va de vuelta Luqueño sobre la zona derecha. No llega Rodi Ferreira. Pelota a un costado lateral en su terreno para Tacuarí. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lo auténtico, el Chaco, Chortiví, carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Sacando Fernando Benítez para Luqueño. La pelota por el medio. Marcelo Paredes devuelve de cabeza. Va Colman, llega a destiempo, falta, no dice el árbitro, que se levante, le indica Fernando Benítez. Va el pelotazo, Lautaro Comas para Marcelo Ferreira, que bien bajó con el pecho. Marcelo busca el segundo, se metió en diagonal, encaró, escapó de la marca de Martínez, coloca centro, pega el Martínez, no se fue la pelota, busca el córner. La pelota de Lautaro Comas, pisó el área, segundo en camino, Lautaro no suelta el pase, marca Alfredo Amarilla, insiste la presión alta, Álvarez no llega, qué mal está la defensa de Tacuarí, va sacando desde el fondo, se viene Riveros para Tacuarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640. Teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Mañana prosigue la fecha 15 del Clausura con 2 partidos. 17:30 Guaraní recibe a Meliano. A las 20 en Encarnación, Olimpia ante Sol de América. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré Sucursal 21, Cacique Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comar cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000 con Magro, solución, tecnología y respaldo. Si no soluciona el problema de su defensa Tacuarí, en instante el segundo de Luqueño. Está en problemas el Tacua, sí. Tiene una urgencia allí, que alguien llama a los bomberos porque se le está incendiando el área a Tacuarí aquí, señoras y señores. Serios problemas en el retroceso, despejes a medias, muchas dudas. Ninguno, ni Mangabeira, ni Martínez, ni los volantes de contención, Alfredo Amarilla, ni Marcelo Paredes pueden solucionar el problema. Está complicada la cosa para el Tacua. Va cargando Luqueño, que quiere el segundo, pelota al área. Wagner se queda con el esférico, habrá salida para Tacuarí. Campeonato de la división intermedia, minuto 40 de la primera parte. Sigue el triunfo de la visita. Encarnación 1-0 a San Lorenzo. Muy bien, habrá salida para Tacuarí, lo va a hacer Wagner. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Va Camacho, encara la marca, atención de Adrián Brizuela. Camacho se mete sobre la zona izquierda, cae Camacho, no hay falta. Bien por Brizuela en la cobertura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Yavirá acaricia con el nuevo acaricia 2 litros. Indica Jorge. Por ahora Tacuarí 0, Luqueño 1. Eso seguro, Taco. Monumental. Bueno, está expuesta la defensa de Tacuarí, decíamos, pero ¿por qué ocurre esto? Porque con la idea de tener la pelota, de jugar, de tratar bien la pelota, el único de oficio, el único volante tapón
gentilicio de es Marcelo Paredes. Después Alfredo Amarilla es un mixto que está jugando como doble volante central y no tiene el rasgo de la marcación o no es muy apegado a raspar en la media cancha. El otro es Orlando Colmán, que está recostado por izquierda, y el otro es Camacho, que va cambiando de posición con Orlando Colmán. 3 para jugar, 1 para marcar. Ahí saca diferencia Luqueño porque está ganando en el medio, se desdobla rápido y filtra pelotas a profundidad. Sigue ganando Luqueño 1-0. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota le va quedando a Fernando Benítez por el medio. Se viene Luqueño. Marcelo Ferreira pica solo para el segundo. Ferreira dentro del área, se acomoda. Está afuera. Afuera Marcelo Ferreira, era el segundo, recibió solo, desplazó dentro del área. El zurdazo por encima del travesaño. Sigue llegando con mucha facilidad Luqueño, Francisco. Está perdonando Luqueño. Aquí el pase, muy bueno. Otra vez a espaldas de la defensa. Llegaba Marcelo Ferreira, se perfiló, sacó de zurda ese remate. Arriba, abajo, la tomó muy abajo la pelota, por eso se le termina elevando ese remate. Se salvó Tacuarí del segundo. Señores, continúa la victoria, Uriazul 1-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Álvarez juega bien por la derecha para Rodi Ferreira, encaró, escapó de la marca de Colmán. Rodi coloca centro equivocado, de cabeza saca Fernández. Rebote para Iván Torres. Va la alta presión de Luqueño que está cerca del segundo. Balón para Diego Veira, coloca centro, impacta en Fernández. Córner para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es muy superior Luqueño. Se apropió del partido, se adueñó del partido, se juega en territorio de Tacuarí. De esos momentos donde Luqueño intuye de que puede llegar al segundo, de que Tacuarí está golpeado, aprieta el Sportivo. Le va a pegar la pelota a Lautaro Comas sobre carril izquierdo, arco de la zona sur. Van los zagueros, Brizuela, Villalba, Marcelo Ferreira, Álvarez dentro del área, al igual que Rodi Ferreira. La orden del juez, apunta Comas, se toma su tiempo para el córner, juega, le dice el árbitro. ¿Qué hizo Lautaro Comas? Buscó el gol olímpico, pero así es imposible. Más lejos afuera, tiro de portería para Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín, Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Alfredo Amarilla, se complica la salida de Tacuarí, tiene el control de la pelota, se equivocan. Es la tercera vez que Amarilla pierde una pelota. Es que, reitero, él es con la idea de jugar, de tener, es técnicamente muy bueno, pero juega a tranco lento, su equipo necesita salir rápido. Ya se levantó Robert Pereira a dar indicaciones al volante del conjunto de Tacuarí. Hablamos de Amarilla, va a sacar Diego Vera para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo de la división intermedia, fecha número 30 al descanso en el Gunter Fogel. Se impone la visita Encarnación 1-0 a San Lorenzo. Falta infracción de Leo Vera sobre Jan Mangabeira, que reclama tiro libre. Sacando Jan Mangabeira, juega para su combatiente, para Wagner. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros sin Villa Corte. Aquí en Villaliza Tacuarí 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. El domingo, Trinidense ante Libertad Cerro va a recibir a General Caballero. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. La pelota de Camacho, Camacho retrocede equivocado, le queda Marcelo Ferreira. Va Ferreira para Luqueño, encaró falta de Alfredo Amarilla, que tiene muchas complicaciones en el medio de Tacuarí. Ya se gana la tarjeta amarilla. Amonestado Alfredo Amarilla en Tacuarí. Tiro libre para Luqueño. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se va a cerrar esta jornada 15 el día miércoles cuando Nacional reciba el 2 de mayo. La Academia frente al conjunto norteño. Tiro libre para Luqueño. Amonestado Amarilla. Tiro libre para Luqueño. Equipa tu casa este verano. Heladera medida 300 litros. Antes 18 cuotas 225.000 guaraníes. Ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. Le va a pegar a la pelota Iván Tito Torres. Está cerca Comas con la pierna derecha. Comas coloca centro. Pelota al área. El testazo Wagner.
Weiner se queda con la pelota, llegó por arriba el zaguero Villalba, a las manos del brasileño que juega rápidamente por la derecha. Se viene Riveros para el conjunto de Tacuarembó, aplica el freno, intenta cruzar mitad de terreno, vuelve a frenarse. La pelota de Fernández va tocando en su campo Tacuarembó. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Falta de Rodi Ferreira sobre Orlando Colmán. Qué lindo tiro libre va a tener Tacuarembó cerca del área. Va por el empate Tacuarembó. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aragua 140 gramos, 1.300 guaraníes. Le va a pegar a la pelota Camacho, que se tiene fe, se tiene confianza. Punta con la zurda del capitán de Tacuarembó. Va a tratar de colocar allí en el punto penal donde están Martínez, Mangabeira, Morínigo, Riveros, Paredes. Mucha gente de Tacuarembó dentro del área. Pita y verga el juez, cerca de los 23. Etapa inicial, gana Luqueño 1-0. Otra vez el árbitro le indica a Camacho que juegue. Apunta el experimentado, Camacho coloca centro, pelota al área. Ganó Paredes por arriba, faltó dirección. El rebote para Fernández, Fernández se aproxima otra vez al área. Coloca centro, pelota arriba. De cabeza ganó Paredes, llega Camacho. Se fue el esférico, es córner. O saque de meta. Es duda el árbitro, Para mí, córner, ¿eh? ¿Qué dice el árbitro? Para mí, el que termina ganando arriba fue Adrián Brizuela, el último en tocarlo, el 3. Sí, pero el árbitro no sabía qué determinación tomar, Para mí, Primero córner, después saque de meta, le mira a su asistente. Sí, córner. Es saque de meta finalmente, Francisco. Y dio saque Mira, de meta, dice pero córner al final. ahora sí corrigió. El cuarto le corrigió. Porque era visiblemente córner. Gerardo, tenés las imágenes allí. Adrián Brizuela, clarito, el número 3, el que la rozó, ¿no? ¿Qué embrollo se le va a armar Sí, al árbitro? tal viene cual, el empate? Francisco, así es. Es córner para Tacuarembó. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Camacho, coloca centro, pelota, viene arriba, Mangabeira, baja de cabeza, no está nadie para empujar. Se queda Fernando Benítez con la pelota, recaptura amarilla. Va a insistir el conjunto de Tacuarembó con Camacho, pase de amarilla. Camacho coloca otro centro, pelota al área, Morínigo, fuera. Que solo estaba Nicolás Morínigo de cabeza cerca del poste izquierdo, Francisco. Esta fue muy buena. De la pierna zurda de Camacho, punta izquierda, sale el centro a media altura al primer palo para acompañar, abriendo el pie o lanzándose de palomita. Eligió la segunda opción Morínigo al ver que no llegaba, que le quedaba desacomodada para la derecha. Se lanza de palomita, roza esa pelota, no le puede dar de lleno y en el roce se termina yendo a un costado. Pasó cerquita del poste izquierdo. Aquí llegó Tacuarembó con peligro, cerquita del empate de los pies de Néstor Abraham Camacho. Gana Luqueño 1-0. Catedral Aninseca, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrarás oferta de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Falta de Alexis Fernández. Se le iba a Elio Vera. No le quedó otra que cruzarlo, rasparlo. Quedó en el piso Elio Vera. Tarjeta amarilla para Alexis Fernández. Tiro libre para Luqueño. Planea tus vacaciones con Banco. Préstamo personal y a los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa de Avirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, aquí en Villa Lice, Tacuarembó 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Y hasta viéndola, me parece que anaranjada, anaranjada, arriba la pierna. Ojo, una amarilla, pero que hay un exceso. Ahora sí, va a terminar autorizando, me parece. Sí, se juega. Va Iván Torres, coloca centro, pelota arriba, no va a alcanzar. Brizuela hace el esfuerzo, no llega Brizuela, el zaguero de Luqueño. La pelota le va quedando a Riveros, inicia el contragolpe. Se viene Riveros, aplica el freno, la pelota le va quedando amarilla. Se viene con todo Tacuarembó, amarilla, pelotazo largo para Camacho, si alcanza habrá peligro. Y llegó nomás Camacho y bajó bien de cabeza la pelota para Colmán. El 10 cayó cerca del área, no hay falta. Insiste, atención Colmán, logra sacarle la pelota Iván Torres, busca la salida Luqueño. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás
de aquí para allá que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. El mejor por lejos. Buena marca de Fernando Benítez. Este para Elvio Vera, que es rapidísimo. Acelera Vera, tira. Se apuró, le pegó mal afuera. Estaba solo Álvarez. Desperdicia un contragolpe. Luqueño, Francisco. Buena corrida de Elvio Vera, arrancando de izquierda, metiéndose para el medio. Le queda para la derecha, terminó sacando el remate. Desviado mal afuera, pero respondió Luqueño, salió rápido de contra. Da la sensación de que Luqueño, con los espacios que está teniendo, si llega a tener precisión, si llega a ajustar algunas cuestiones en ofensiva, puede llegar al segundo. Señores, Rubio Ñu le ganó 2-1 a Pastoreo en el inicio de la última fecha de la intermedia. No, Kia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fernando Benítez con la pelota, pierde ante amarilla. Este para Morínigo, Morínigo para Camacho, devolución para Nicolás Morínigo. Va Morínigo para el equipo de Tacuarí. Aplica el freno en la pelota de Alfredo Amarilla. Llega Alfredo, lento, se equivoca. Fernando Benítez en la marca, saque de costado cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol paralizado, sentido Benítez en Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ciudadela 751, el día menos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está muy sentido, hay que ver si continúa o no Fernando Benítez. Se pide la camilla inclusive para él. Ella mira su banca Pumpido a ver si continúa o no. El volante nació en San Juan Nepomuceno, departamento de Cazapá. Hablamos de Fernando Benítez en Luqueño. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Quiere seguir Fernando Benítez, pero me parece que lo van a tener que asistir con la camilla para que... No va a continuar más. A ella indica que Cambio, no va a continuar cambio. más. Sí, están pidiendo cambio. Y está con la 15. En este caso también allí ya trabajando en la parte física uno de los volantes de Luqueño. Se va Fernando Benítez, se vendrá el primer cambio Luqueño. Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible en la tableta del día. Es tu jugada ganadora. Redes sociales @alpecinpy, producto suizo calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera El confianza. 15 es Sebastián Maldonado. Sebastián Maldonado en instante entonces para ingresar en el conjunto de Luqueño. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Créditos para tu auto 0 kilómetros de la caja Mutual. Tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Va Colmán para Tacuarí. Colmán baja bien sobre Pedroso. Pedroso coloca centro al área. Sale el arquero. Falcón. Perdió la pelota Falcón. No hay falta. Quedó sentido Falcón. Error del arquero. Casi lo aprovecha Tacuarí. El balón le va quedando allá Mangabeira. Mangabeira jugando para Colmán. Va el 10 de Tacuarí, el pensante. Apertura sobre la zona derecha. La pelota le va quedando Alexis Fernández con Camacho. No se fue la pelota. Reclaman los futbolistas de Luqueño. Se fue ahora el esférico. Camacho enojado, pero la pelota traspuso la línea. Lateral en su terreno para Luqueño. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Aparte de Rubio Ñu Pastoreo, están jugando San Lorenzo Encarnación. Estaba ganando Encarnación, Gerardo. Sí, señor, reiteramos. Al descanso está ganando Encarnación 1-0 a San Lorenzo. Muy bien, en la última fecha de la intermedia. Saca Iván Torres para Luqueño. Con tus compras participaste en la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Taos 0 kilómetros. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, aceites de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros sin Lillagor. Señor, está Juárez 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Alexis Fernández pica bien sobre la zona derecha. Mala devolución de Camacho, que se da cuenta que se equivocó, se tomaba de la cabeza. Le pide disculpas a su compañero. Fernández lateral en su terreno para el conjunto auriazul. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Saludos a los amigos que reportan sintonía. Para Ulises Jaquet, en la zona de Bella Vista.
En el departamento de Itapúa, reportando sintonía, Ulises Jaquet. Lateral que corresponde al luqueño, que juega tranquilo, gana el equipo Auriazul 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegas al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Le cuesta al luqueño terminar bien los contragolpes. Tiene espacio, pero la puntada final es el dilema que está teniendo el luqueño. Si no, ya iba a ampliar la cuenta. Se equivoca en esta. Paredes, pelota al fondo. Habrá tiro de portería para el conjunto de luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 para la Guardia Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Perú-Uruguay a las 22:30 en Lima. Se cierra la fecha 9 de las eliminatorias. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Salta y gana Mangabeira. De cabeza también devuelve a Alexis Villalba. La pelota le va quedando a Elio Vera. También el testazo por el medio. Balón para Álvarez. Encaro, escapó de la marca de Amarilla. Se recupera Alfredo Amarilla. Va al piso y falta. Juega rápido Amarilla. Se viene Tacuarí, que quiere el empate. Nada duele más que perderse una final. 23 de noviembre, final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca Amarilla para Tacuarí. Amarilla pasa a profundidad para Morínigo. Morínigo suelta sobre la zona derecha para Riveros. Llega, hace el esfuerzo, alcanzó Riveros. Ganó fondo de cancha, coloca centro, pelota al área. El balón lejos afuera, no llegó Morínigo, tampoco Colmán, mucho menos Camacho. Mal Tacuarí hasta aquí, Francisco. Pocas insinuaciones y tibias insinuaciones del Tacua en ataque. No reacciona como tiene que reaccionar. No encuentra el fútbol a profundidad. Hasta aquí el Sportivo Luqueño superior en esta primera etapa. Buen primer tiempo. Va a sacar desde el fondo Falcón para Luqueño. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299. Más info en nissan.com.py. Se viene el luqueño de contra. Comas tiene la pelota, juega para Marcelo Ferreira. Punta Marcelo, está solo Álvarez. Marcelo Ferreira no soltó el pase. El rebote le va quedando a Comas, 3/4 de terreno frente al arco del brasileño Wagner. Balón sobre costado izquierdo para Diego Vera. Va el capitán, apunta Vera, mete el freno, la pelota otra vez para Lautaro Comas, pico larga, pierde el balón ante la marca de Marcelo Paredes. Buena presencia de Camacho otra vez para Paredes, Paredes se viene para Tacuarí, retrocede para Camacho, lanza por la izquierda para Pedroso, resbala. Se le va la pelota a Pedroso, saque de costado en su terreno para Luqueño. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Ambareca, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeoa y Pilar. Unisal. Brizuela levanta la pelota, corre, atención Marcelo Paredes, balón para Lautaro Comas con el pecho, llega a controlar ahora Amarilla, Amarilla juega para el 10 para Colmán, se viene Colmán para Tacuarí, incluso mitad de terreno. Retrocede para Marcelo Paredes. Paredes lanza rápidamente por la derecha para Riveros. Lo acompaña Fernández. Fernández sube bien sobre la zona derecha. Vale para el centro. Prefiere desplazar unos pasos más. Va Fernández en Carosa. Fue bien en la marca de Vera. Deja para Riveros. Puede estar el empate de centro. Al área. Camacho no llega. Primero Rodi Ferreira. Corner. No saque de costado cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue presionando Camacho, juega rápido el saque de costado, Camacho tiene la pelota al mano a mano que le propone ahora a Rodi Ferreira, va Camacho, no suelta el pase, insiste Camacho, que bien, ganó por arriba Riveros, la marca de Vera, falta de Riveros sobre Vera, tiro libre para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Señores, aquí en Villa Lisa, fecha 15, Tacuarí 0, Luqueño 1. Hizo seguro, Taco. Monumental. Muy bien, el día martes, la jornada 10 de las eliminatorias. Los 5 partidos el día martes. Arranca a las 17:30. Colombia recibiendo Chile. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con pasaporte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Levanta la pelota Falcón, el arquero del conjunto de Luqueño. Deja para Iván Torres por el medio. Lanza bien sobre la zona derecha para Rodi Ferreira. Encaró, escapó de la marca de Colmán.
Va el pelotazo largo, no tiene destino de ningún futbolista de Luqueño. Llega Wagner, atrapa seguro el arquero de Tacuarí. Y los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Qué bien por Alfredo Amarilla, zafó de la marca de Fernando Benítez. Va Amarilla, buena descarga por la izquierda para Pedroso. Pisó la área, colocó centro. La marca de Rodi Ferreira, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el capitán, le va a pegar Camacho con la zurda. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Camacho apunta, le quiere dar con la zurda, señores. Arco de la tribuna norte. Muchos futbolistas de Tacuarí merodeando el área de Luqueño. Va Camacho, centro para Morini, que no llega Mangabeira. La pelota le va quedando a Villalba. Recaptura el rebote amarilla para Pedroso. Otro centro que cae al área de Luqueño. Balón arriba, no alcanza Riveros. De vuelta a Villalba, falta. Quedó tendido, me parece Rodi Ferreira. Golpeado Rodi, fútbol paralizado aquí en Villaliza. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Uruguayo, Liverpool con el ex Olímpico Hugo Quintana, que ingresó a los 30 del segundo tiempo de local, cayó ante Fénix 2-1. Es pelota para el equipo de Luqueño. Sentido Rodi Ferreira, también Villalba. Se corta el fútbol aquí en Villaliza con victoria de Luqueño 1-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando de Liverpool, se retiró Joan Matip, aquel zaguero camerunés que jugó muchos partidos, varias temporadas en el Liverpool, ganando Champions, Premier, Mundial de Clubes. A los 33 años el camerunés ya no encontró ningún equipo en donde jugar y decidió retirarse del fútbol. Bueno, Matip marcó una época en el Liverpool. Sí, con Van Dijk y compañía allí en el fondo de Liverpool. Mirá vos, 34 años. 34 años. Bueno. Es pelota para el equipo de Luqueño. Se recuperó Ferreira, al igual que Villalba. Va a sacar Falcón para Luqueño. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Team Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pásate a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sacando la pelota Falcón, golpea de cabeza por ahora Diego Vera, recoge, recostado a la raya, atención Riveros para Camacho habilitado, Camacho, atención cerca del área, al mano a mano con Benítez, Camacho aplica el freno, se equivoca Camacho, Riveros quería la devolución, insiste Tacuarí, no llega Fernández y ojo que se viene Elvio Vera de contra para Luqueño. Turno intermedio, fecha número 30, arrancó la etapa complementaria en el Gunter Pogue, la Encarnación de gana 1-0 a San Lorenzo. Se viene Elvio Vera de contra para Luqueño, aunque ya se armó la defensa de Tacuarí, la pelota de Benítez, este para Iván Torres, campo enemigo sobre costado izquierdo, pelota de vuelta para Elvio Vera, Vera carga el equipo de Luqueño, Vera metió la diagonal, zafó de amarilla, buen pase para Álvarez, está el segundo, Álvarez va a rematar, nos animó, deja para Elvio Vera, pisó el área pero no tiene ángulo, Vera va a colocar el centro, la marca de Mangabeira, centro de Vera, pelota arriba el arquero, Wagner se queda con el balón. Desde los viñedos de la Mosca, Copas un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes, contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El martes en el Defensores del Chaco a las 20, Paraguay, Venezuela, cuando va Elvio Vera, segundo en camino, mira, pisó el área, viró, afuera, Lautaro Comas, y sí, Pumpido, es para no creerlo, cómo se enoja el entrenador argentino, es que Luqueño llega y llega, pero no aprovecha Francisco. Qué buena posibilidad de vuelta. Vera, hasta aquí el mejor en Luqueño, terminó bajando de muy buena manera, muy bien, una pelota aérea, la durmió en el pie derecho, emprendió la corrida, a partir de allí terminó sacándose un hombre de encima, lo dejó atrás, el pase para atrás era la famosa asistencia a gol, el pase gol prácticamente, la tomó mal arriba afuera, en esa última llegaba Luqueño, se acaba de perder lo que era el segundo, el Sportivo Luqueño perdonando. ¿Cuánto va Darío? En neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Cor. Señor, está 40, Luqueño 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
Pierde la pelota el 9 Álvarez frente a la marca de Colmán. Se viene Tacuarí, Colmán para Riveros. Riveros tiene el control de la pelota sobre la banda derecha. Lo acompaña Fernández. Va Riveros. Atención, levanta la cabeza. Va a disparar o va a soltar el pase. Metió la diagonal. Busca el remate con la zurda. Frágil el disparo, las manos de Falcón, controla seguro el arquero de Luqueño. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Hablando de la fecha 10, aparte de Paraguay-Venezuela, el día martes 20:30 en el Centenario, Uruguay recibe a Ecuador. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capetá Ruta 1 y ahora también en Capetá Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 649 puntos y por la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu bilicia y tu economía. A la primera parte le quedan 4 más el descuento. Luqueño mucho mejor, gana 1-0. Tacuarí arrancó bien, pero le faltó la punta final. Después el gol de Marcelo Paredes. Luqueño tuvo para ampliar de contra. Hasta aquí no aprovecha como esta, por ejemplo, porque va Lautaro Comas. Error de Mangabeira. Comas se mete en diagonal cerca del área. Buen pase para, atención, Comas. El disparo, pase de Ferreira. Comas, salvo el arquero. Salvo Weiner. El rebote le va quedando a Rodi Ferreira. Va Rodi, pica por la derecha. Otro centro, pelota al área. Ferreira de cabeza. Insiste por arriba Lautaro Comas. Será córner. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Weiner acaba de sacar lo que era el segundo de Luqueño. Busca por arriba el equipo auriazul. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato Uruguayo, minuto 37 de la primera parte. Peñarol con el ex Libertad. Camilo Mayada, suplente, le gana 1-0 al Deportivo Maldonado. Le va a pegar Comas, va por arriba Luqueño tratando de convertir al segundo. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comas hacia el centro, frágil, despeja Morínigo. La pelota le va quedando en el rebote a Fernando Benítez. Otro centro, balón al área. El testazo para ahora del zaguero Brizuela en las manos de Wagner. Juega rápido el arquero brasileño. Desesperado Tacuarí, que va por el empate antes de que termine la primera etapa. Bien por Camacho, giró. Descarga por la izquierda. Va corriendo Colmán. Protege la pelota ante la marca del capitán de Diego Vera. Colmán no suelta. Falta de Diego Vera. ¿Va a ser amonestado o no? Tiro libre, peligroso para Tacuarí. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomar. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Reclama la tarjeta por allí cerca. Camacho, el árbitro dice, no es para tarjeta. Le pega Camacho. Tiro libre para Tacuarí. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata empeño. Mejor cotización, ceramiento casi profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, lo auténtico, el Chaco Short TV. 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Señores, vendrá el disparo de Néstor Camacho. Tiro libre, 3/4 de terreno. Lado izquierdo del ataque de Tacuarí. Solamente la barrera está Benítez. Ahora se suma Lautaro Comas. Viene el tiro libre de Camacho. Pelota arriba. Testazo de Marcelo Paredes, lejos afuera. Tiro de portería que va a corresponder a Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Be My Flores. Se juega la permanencia en intermedia mañana Martín Ledesma y también 12 de junio. Independiente en Campo Grande recibe Martín Ledesma en el norte. Santaní frente al 12 de junio de Villalle. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en la pared sucursal 21, Cacique Lambre, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Waco, Hyundai y más. Síguenos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Se está yendo la primera etapa con Tacuarí, que va en busca del empate. Jan Mangabeira para Alfredo Amarilla. Amarilla controla la mitad de terreno, todavía en su terreno. Levanta la pelota con destino a Camacho. Anticipa bien Rodi Ferreira. Ferreira con una pelota descarga. Juega rápido para Álvarez, va al 9. Avanza Luqueño. Álvarez con una pelota se frena. Pierde ante Amarilla. Amarilla para Tacuarí con Morínigo. Insiste Morínigo. La pelota de Fernández. Va Tacuarí por la igualdad. En 12 Barber, servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Con la Isuzu MUX llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Aquí en Villaliza, fecha 15 del clausura. Tacuarí 0, Luqueño 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Se juegan 3 más hasta los 48. Va Colmán para el empate. Se apuró, le pegó mal.
Pega de todas maneras en Comas. Tiro de esquina. Finalmente córner. Servicio de esquina que va a corresponder al equipo de Tacuarí. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Camacho, sigue discutiendo Camacho allí con el árbitro del partido, con Ojeda, que le indica que juegue. Va ahora subiendo, es Martínez. Le dice algo también allí a Mangabeira, Riveros. Discuten los futbolistas de Tacuarí entre sí, se empujan allí. Ojo que el árbitro puede cobrar penal. Viene el centro, pelota arriba. Saca Marcelo Ferreira. El rebote le va quedando a Pedroso. Llega Pedroso, alcanza, va a Tacuarí. Quiere el empate antes de que termine la primera etapa. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Le quedan 2 minutos a la primera etapa. Intenta la igualdad del conjunto de Tacuarí. La marca de Diego Vera. Corre, llega la pelota Iván Torres, aguanta la embestida de Fernández, colabora Riveros en la marca, impacta en Marcelo Paredes, el esférico, respira Iván Torres, respira Luqueño, saca de costado para el equipo azul. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Cierra la fecha 10 de las eliminatorias el día martes. Argentina ante Bolivia a las 21 en Buenos Aires. Brasil recibiendo a Perú. 21:45 en territorio brasileño. Cuando se va metiendo Rodi Ferreira por la derecha, carga Luqueño que era el segundo. Buen pase de Rodi. Corre Comas, ganó fono de cancha, encaró, dejó atrás la marca de amarilla. Va a pisar el área, coloca centro para Marcelo Ferreira. El rebote le queda a Albio Vera, va a rematar. Disparo más lejos afuera. Tiro de portería para Tacuarí. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes. Recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Es el último ataque en esta primera etapa de Tacuarí. 47:20 segundos. Hasta las 48 se juega la primera etapa. Se viene amarilla para el conjunto de Tacuarí. Pelota sobre el costado izquierdo. Avanza Luis Mario Martínez para el equipo de Tacuarí. Balón para Ronnie Pedroso. Buena descarga para Colmán. De espaldas al arco. 3/4 de terreno. Juega para Camacho. Otra vez con Pedroso. Pedroso va acá para Orlando Colmán. De vuelta para Pedroso. Coloca centro al área. Camacho llega. Despeja la defensa. Saca Torres. Insiste Marcelo Paredes. Despeja bien Elvio Vera. El rebote para Amarilla. Va Amarilla. Perdió ante Álvarez. Salida para Luqueño. Celular Xiaomi Redmi 13C. Antes 15 cuotas, 143.000 guaraníes. Ahora 15 cuotas, 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción aquí en Villa Elisa. En el estadio Luis Alfonso Gianni. Fecha 15 del clausura. De momento Tacuarí 0, Luqueño 1. Monumental. Relató Jorge Casal. El gol de Marcelo Ferreira al minuto 11 de la primera etapa le está dando la victoria al conjunto auriazul. Van los protagonistas a la zona de vestuario. Comentario intermedio de Francisco López en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí al término de la primera etapa está ganando el Sportivo Luqueño. Está ganando por 1-0 al conjunto de Tacuarí. Un Tacuarí que arrancó mejor con el trato de la pelota, pero con muchas dudas en zona defensiva. Muchísimas grietas en zona defensiva que tiene que corregir. Para mí, cambio cantado, el de Alfredo Amarilla, que ya tiene amarilla y es un creativo, un técnico, un enganche si se quiere, un media punta también podría llegar a ser, pero que hoy está jugando como doble 6, está jugando como volante central o como un volante mixto si querés, un segundo volante, pero con muy poco apego a la marca, y por allí Luqueño tiene un callejón para divertirse prácticamente. Encontró el hueco Luqueño, empezó a trabajarlo de muy buena manera, empezó en este caso a gestar contras y veía que el negocio no estaba por los costados, estaba por el centro mismo del ataque. Y así, de esa manera, se fue llegando. Fue empujando Luqueño, fue empezando a nivelar esa balanza futbolística en el arranque del partido, porque Tacua, reitero, arrancó mejor tocando bien la pelota, allí con Camacho, con Nico Morínigo, con Colmán,
con Riveros, voluntarioso, y en alguna que otra, la primera sensación incluso de gol llegó con el remate de Alexis Fernández, lateral por derecha, el de Tacuarembó, que se suelta, que llega, saca un remate y la terminó tocando Falcón. Primer aviso del Tacua, había arrancado así y uno decía, bueno, se va a soltar Tacuarembó, va a ser probablemente el que tome el comando del partido, pero rápidamente lo equiparó Luqueño. Y si vamos a la justicia deportiva, hay que decir que en el global, al final fue mejor Luqueño, mucho mejor Luqueño. No mejor, mucho mejor Luqueño que este frágil Tacuarembó, que no logra hilvanar desde 3/4 de cancha, pases, no encuentra triangulaciones, no encuentra volumen de juego, no tiene bien la pelota, porque tiene una tenencia estéril, toca o intenta tocar pero sin hacer daño. Cuando lo utiliza Pedroso por izquierda, lo utiliza Fernández por derecha para sacar al equipo, no tienen la profundidad necesaria y se hace un equipo largo, porque Morín llegó muy solo peleando contra Brizuela y contra Villalba. Riveros muy recostado por el costado, Camacho muy alejado de Riveros y Alfredo Amarilla muy atrasado. No hay un enlace, no hay un enganche, no hay un circuito de juego establecido para que Tacuarembó en ofensiva haga daño. Es voluntad y nada más, es forcejeo, alguna que otra o un intento de jugar por el costado, lanzar centros con Pedroso y con Fernández, digo, pero alguna genialidad de que aparezca ahí en algún momento Camacho, pero poco de Tacuarembó. Y bien Luqueño, sobrio, sólido, haciendo un partido correcto. Sí, creo que haciendo un partido correcto a Luqueño le está bastando y hasta le está sobrando este resultado de 1-0. ¿Debió ser por un mayor margen el primer tiempo? Sí. ¿Debió terminar tranquilamente 2 o 3-0 incluso este partido? Sí. Luqueño desperdició chances. Después que no la pague es caro. Pero así fue el primer tiempo. 11 minutos, un lateral, del tan practicado lateral últimamente. Lo cumple rápido Luqueño, jugando sobre el área, aparece Álvarez, termina peinando esa pelota. La pelota que con el cabezazo queda, en este caso, desordenada dentro del área, porque no tenía un receptor fijo. Era ir al encuentro de la pelota, que venía hacia el segundo palo, es cierto. Allí Elvio Vera intenta sacar una volea, intenta sacar el zurdazo, saca el zurdazo, le pega con la canilla, con la rodilla, va a la espalda de Luis Mario Martínez, queda viva la pelota dentro del área, con tanta suerte que queda perfilada para que Marcelo Ferreira, que estaba por el centro del área, termine controlando de derecha y rápido, en una fracción de segundo, control y definición de puntapié. Sacó el remate para que a los 11 minutos esa pelota bese las redes, entra al fondo del arco de Wagner, que se estiraba, tenía colocación el tiro de Ferreira. Gol de goleador, pescando en río revuelto, allí metiéndose donde hay muchas piernas. Bueno, el mérito está en haber estado atento primero y después la forma de resolución de Marcelo Ferreira, que controla la derecha y automáticamente manda el cuerpo para atrás, le pega de puntín, cayéndose prácticamente, sacaba ese remate y resuelve así, de esa manera, el primer gol del partido. En el relato, minuto 11, del señor Jorge Casal. Barro y Ferreira levanta centro, pelota al área de Tacuarembó, le queda Vera, punta Vino, está. Gol, 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 gol de Luqueño, de Marcelo Ferreira es el autor del gol, hasta diría con suerte, con fortuna, prácticamente de carambola. El lateral de Rodi Ferreira allí dentro del área, muchas dudas entre Luis Mario Martínez, Mangavira, el propio Pedroso.
no pueden sacar la pelota desde el fondo. Llega Álvarez con tanta fortuna para Marcelo Ferreira, que me parece empuja con la zurda. La pelota se mete cerca del poste izquierdo de Wagner, que se arroja, no alcanza. Luqueño llega al primero aquí en Villa Lisa. Jornada 15 del clausura. Tacuarembó mejor, pero el partido lo va ganando Luqueño. Tacuarembó 0, Luqueño 1. Marcelo Ferreira para Luqueño. Fútbol a lo grande. Sintió el golpe el Tacua, no mejoró en el partido. ¿Sí? Y el que fue creciendo fue Luqueño, que tuvo 1, 2, 3, 4 situaciones tranquilamente en este primer tiempo. El Biovera para mí el más destacado, jugando suelto, puntita de pie se puede decir, tratando de asociarse. Me gustó el trabajo de Fernando Benítez en la media cancha. No me gustó el de Comas, me gustó el de Torres, el de Ferreira también y el de Alex Álvarez. Ahí el que me parece podría ser reemplazado es Comas en este segundo tiempo. Lo vi muy cansado a Viera, a Elvio Vera, después del esfuerzo realizado en el primer tiempo, que no extrañe que sea cambiado en el transcurso, pero más por una cuestión física y de cansancio antes que por rendimiento, porque si vamos por rendimiento es el mejor, me parece, en este partido hasta aquí para el Deportivo Luqueño. Así las cosas, tratando de dar vuelta una situación amarga, el conjunto de Tacuaré, que no encuentra su mejor versión en cuanto a fútbol. Fue superado en este primer tiempo, tuvo muy pocas. Aquella de Camacho, el centro desde la izquierda a media altura para Nico Morínigo, que por poco no llegaba. Y después, ninguna. No recuerdo una tapada de Falcón, salvo aquel remate de Fernández que termina desviando con la yema de los dedos prácticamente. Esa fue la única de peligro. Después la otra más o menos. Y después insinuaciones, centros que caen, forcejeos dentro del área, algún que otro córner, pero poquito de juego creativo. Urgente el cambio por Alfredo Amarilla, me parece, para cambiarle de ritmo a este equipo de mitad de cancha. Y así las cosas al vestuario, para Tacua y para Luqueño, que está ganando 1-0, que se está quedando con los 3 puntos, engrosando el acumulativo el conjunto de la República del Luque. Momento de ir hasta el recuento también de lo que fue hoy, una entrevista con Luis Vilches. ¿Quién es Vilches? Colega colega venezolano que va a estar llegando aquí a Paraguay, la selección de Venezuela, con el espíritu un poco arriba, hay que decir, rival de cuidado para la selección. Ya sabemos lo que es jugar contra, imagínate lo que estoy diciendo, Jorge Casal. Rival de cuidado, ya sabemos lo que es jugar contra Venezuela. Impensado hace 10 años era decir esto. Y ahora, ¿cómo creció Venezuela? Bueno, nos dejaron sin mundial para Rusia. Nos dejaron sin mundial con equipos sub-23. Ellos jugaban con un equipo sub-23 prácticamente, o una base de equipo sub-23. Bueno, jugamos contra Venezuela y no sé por qué, pero últimamente se volvió como una especie de, semáforo amarillo, para tenerlo en cuenta a esta selección venezolana que viene de empatar en un partido desconfigurado por tanta agua caída frente a Argentina, nada más y nada menos, pero que sí, el mérito está en empatar a Argentina también, cómoda, líder de la tabla y campeona del mundo, campeona de todo en realidad, esta selección argentina. Así que a tener cuidado. Esa radiografía de la selección Vinotinto nos hace Luis Vilches, hablábamos hoy con él, Arturo hablaba con el colega en la mesa, el fenómeno de la siesta en fútbol a lo grande, lo escuchamos. Nos deja una buena sensación porque estamos hablando de sumar un punto no solo con el campeón del mundo, sino con el bicampeón de América, con Messi en el campo. Si bien Argentina tenía una serie de bajas importantes, la de Dibu Martínez, McAllister, eran bajas de peso, pero salió con jugadores de gran renombre y con esa chapa de campeón del mundo. De fútbol poco se puede hablar. Cayó una lluvia torrencial en Maturín, hizo que el juego se retrasara media hora. Incluso fue un juego con mucho rum porque antes, por el tema de Milton en los Estados Unidos, hablaba que Argentina no iba a llegar a tiempo a Maturín. Sabemos los problemas que hay a nivel de vuelos, la conexión con Venezuela, que se iba a retrasar para el viernes. Al final llegó.
una lluvia torrencial, se retrasó media hora, muchos efectivos del cuerpo técnico de Argentina estaban en desacuerdo con que se jugara. Al final fue un partido casi que de waterpolo, porque la pelota no rodaba. Creo que uno de los mejores defensores de Messi fue la cantidad de charcos que había en el estadio. Entendemos lo comprimido que son los calendarios a nivel mundial, con un fútbol donde cada vez hay más partidos. Y bueno, la cancha era igual para los dos. En ese aspecto, Argentina consiguió un gol de carambola, una mala salida de Rafa Romo, le queda el balón servido tras un rebote en Jordan Osorio para Nicolás Otamendi, y luego, bueno, con mucho carácter, creo que eso es lo que hay que destacar de Venezuela. En el extranjero aún se sigue hablando de la Cenicienta, eso quedó en el pasado, capaz se revivió un poco en las eliminatorias a Rusia y a Qatar, pero ya volvió esa vinotinto competitiva, como se veía con Richard Páez, con César Farías, y fue un equipo que incluso lo pudo ganar. Hay un cabezazo de Yángel Herrera que saca a Rulli de manera sensacional. Entonces habla de un buen carácter de Venezuela, que queda con ese sabor de boca, a diferencia del empate con Paraguay mira, se lo pudimos haber ganado el campeón del mundo. Capaz no había manera de jugar al fútbol, era imposible hacer más de 3 pases, había que jugar directo. Pero a nivel de coraje, reponerse tras empezar perdiendo, con un error que no mereció terminar en gol, fue un error no forzado, por decirlo de alguna manera, con un término del tenis. Venezuela llega con un buen ánimo rumbo a Paraguay, si bien cuando vemos las últimas jornadas, Venezuela no gana un partido en eliminatoria desde la goleada 3-0 en Chile en casa. Y bueno, capaz con la baja de Brujo Martínez, jugador del Corinthians, en semifinal de Sudamericana, llegó directo de la MLS a Brasil, el equipo de Ramón Ángel Díaz, pero recupera a Cristian Cáceres, que se veía en la primera división de Francia, en el Toulouse, y a su lateral izquierdo natural, Miguel Navarro. Entonces, llega con un buen ánimo a lo que en Venezuela se define como una final. Nos preocupa la llegada de Gustavo Alfaro. Revivió a la Paraguay de antes, eso que hablaba en las ruedas de prensa. Vuelve a ser incómodo jugar con Paraguay, y entendemos que si Venezuela quiere clasificar directo, evitar ese repechaje, por lo menos debe sumar un punto en Asunción, pero sabemos que volvió la Paraguay de antes y vamos a tener que sudar sangre para poder sacar un punto en el Defensores del Chaco. La única ausencia de Venezuela de los convocados es José el Brujo Martínez, mediocampista titular en el Corinthians. Recupera a Miguel Navarro, lateral izquierdo regular en Talleres de Córdoba, y también a Cristian Cáceres. Algunos lo recordarán a su padre, que era delantero, este es volante de primera línea. Cristian Cáceres Jr., que se veía en el Toulouse de la primera división de Francia. Esos son los dos jugadores que recupera Venezuela, y el que pierde es el Brujo Martínez. De resto, todos ok: Soteldo, Machís, Savarino, Rondón, Jordan Osorio, Yángel Herrera, que está jugando Champions con el Girona. Prácticamente Venezuela se puede decir que irá con su plantel de gala Asunción a lo que en Venezuela se vive como una final. Para que sea bueno el punto contra Argentina, hay que evitar perder en Defensores del Chaco, donde bueno, Venezuela pudo ganar rumbo a Rusia 2018 y a Brasil 2014. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, señores, aquí vendrá la orden del juez. Mueve Luqueño, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota de Vera juega para Marcelo Ferreira. Va Ferreira, sale el arquero Wagner. Hay que ver si hubo o no variantes. Estamos fijándonos, no. Me parece que no hay ninguna modificación ni por el lado de Tacuarí ni por el lado de Sportivo Luqueño. Con todo, Pedroso sobre el costado izquierdo, jugando rápidamente la pelota. Va corriendo Alfredo Amarilla por el medio, deja para Morínigo. Morínigo se queda con el frico en caro, escapó de la marca de Tito Torres, lanza bien por la derecha. Ataca Riveros para el equipo de Tacuarí. Riveros va a colocar el centro, va a enviar el centro, no se anima, juega cerca Valera para Marcelo Paredes. Paredes tocando para Alexis Fernández, quiere ganar fondo de cancha. Fernández con la pelota. Lo habilita Riveros, no, estaba en posición adelantada. Habrá saque de meta para el equipo de Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Intermedia fecha 30 con goles de Mario Barrios y de Matías Verdún sobre 25 del segundo tiempo. Local lo dio vuelta, San Lorenzo le gana 2-1 Encarnación. Muy bien, habrá salida de Wagner para el equipo de Tacuarí. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo a garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Copancho, puntos de estilo que te van a vivir sensaciones sin límites. Control los UR.
Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Falcón del Sportivo Luqueño va recogiendo el rebote Rivero sobre la zona derecha. Viene la marca de Elvio Vera colaborando en defensa. El balón se va a perder a un costado. Agiliza, metiéndose Alexis Fernández. Busca el empate Tacuarí. Ferro Parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-227-37-7. Ferro Parecía, 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock Express. Yerba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. Pedroso y el centro impactan Rodi Ferreira. Eso significa que habrá córner. Tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lado izquierdo del ataque de Tacuarí. Le pega Camacho con la zurda. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocibellena 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Centro de Camacho, golpea de cabeza, sacando Marcelo Ferreira, colaborando en defensa, el autor del gol del partido, con el cual Luqueño va ganando 1-0. La pelotera va quedando en el rebote. Atención a Ronnie Pedroso. Va Pedroso para Tacuarí. Juega por abajo para Colmán, el 10. Otra vez con Pedroso. De vuelta para Colmán. Intenta el conjunto de Tacuarí aproximarse al arco de Falcón. La pelota le va quedando a Martínez en su terreno. Martínez juega para Mangabeira. Se viene Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Ronfortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Elvio Vera. Vera juega para Álvarez por el medio. Otra vez con Elvio Vera. No se apure, retrocede para Diego Vera, capitán de equipo. Vera tocando la pelota por ahora sobre Villalba. Lanza sobre su compañero en defensa. Hablamos de Brizuela. Ángel Brizuela tiene la pelota para cruzar mitad de terreno. Carga el equipo de Luqueño con Rodi Ferreira, que busca la pelota sobre la punta derecha. Martínez le pone el pecho a la situación. La pelota de Pedroso otra vez con Martínez. Busca la salida. Paredes para Tacuarí. Viernes de descuentos reales por call center en Farmacia Catedral. Hasta 50% en todos los productos, 30% en caja con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Marcelo Paredes para Jan Mangabeira, el zaguero brasileño que suele oficiar también de volante de contención, y arrancando en la saga con Martínez. Juega para Alexis Fernández. Fernández tiene para Riveros. Riveros con el control de la pelota, la marca de Iván Torres. Habrá saque de costado, campo rival para Tacuarí. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @Banco PY. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cayó Rodi Ferreira, hay que ver si continúa o no. Miró su banca rápidamente. Y lo mandó calentar a Otálvaro. Rápidamente a Otálvaro. Está activando el colombiano, pero me parece que Rodi se va a recuperar. Señores, habrá salida para Tacuarí. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Rodi Ferreira y el pelotazo largo para Marcelo Ferreira. Martínez golpea de cabeza, la pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Pedroso. Pedroso tiene el control de la pelota, busca el empate Tacuarí. Momento complicado del equipo de Tacuarí, que asoma tratando de emparejar el partido. Saque de manos para el equipo de Robert Pereira en ataque. No, Kia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tiro libre para Tacuarí, la falta. La infracción fue de Lautaro Comas sobre Pedroso. Acomoda la pelota Camacho, va por la igualdad Tacuarí. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La Felax, que es lactosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Atención con este tiro libre de Camacho. Le va a pegar con la zurda. Tiro libre que corresponde a Tacuarí. Luego la acción. Marcamos el tiempo de juego. Arduco de la tribuna sur. La orden de Ojeda. Va Camacho. Apunta. Envía centro a las manos de Falcón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica corte. Señores, Tacuarí 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 22:30 en Lima, Perú, Uruguay en el cierre de la fecha 9 de las eliminatorias. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual Crédito. La Caja premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. ¿Hace cuánto que Luqueño no hila 2 victorias de manera consecutiva? Es una gran pregunta. Y hay que empezar a mirar un poquito el calendario y realmente difícil encontrar 2 triunfos. En la época de Julio Cáceres. En la época de Julio Cáceres fue la última vez.
Va a sacar desde el fondo Pedroso para el equipo de Tacuarí. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire explico una instalación gratuita con garantía de hasta 3 años y en cuota de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tito Torres para Álvarez, otra vez para Iván Torres. Picadera sobre costado izquierdo. No lo vio Torres. Prefirió enviar el centro al área. Despeja Pedroso. Le queda Comas. Comas para Álvarez. No va a alcanzar Álvarez. Fernández llega a la pelota. Despeja como puede. Diego Vera recaptura. Otra vez para Iván Torres. Torres con la pelota. Retrocede para el capitán. Hablamos de Diego Vera. Todo en campo de Tacuarí. Vera encara escapó de la marca de Riveros. Recaptura Riveros, pero no puede controlar por el medio Morínigo. Llega Villalba. La pelota se apoya en Falcón. Tiene el control de la pelota. Luqueño en su terreno. El comentario Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Rubio Ñu le ganó a Pastoreo 2-1. Resistencia superó a Guaireña 1-0. De momento Encarnación le gana a San Lorenzo. Jornada 30 de la intermedia, última fecha de la intermedia. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Amarilla con la pelota dejando para Jan Mangabeira. Mangabeira con el control de la pelota descargando por el medio el esférico para Luis Mario Martínez. Martínez suelta el balón. Corre picando bien sobre la zona sur. Metiéndose Pedroso para Alfredo Amarilla. Amarilla para Néstor Camacho. Buena descarga. Atención para Colmán. Llega Colmán, hace el esfuerzo. Controla, envía centro, pelota al área. Riveros no puede, le queda Marcelo Paredes. Va a remeter Paredes, no tiene ángulo. Insiste con Riveros. Busca el empate Tacuarí. Riveros tira. Falcón se queda con la pelota, Francisco. Y un aviso de Tacuarí que va creciendo en fútbol, en tendencia. Debe cambiar la forma Luqueño, me parece. Este es el momento donde no se encuentra el Sportivo Luqueño con la pelota. Empezó a tratar mejor el balón. Tacuarí empezó a plantarse en territorio rival. Ha tomado el comando del partido el Tacua en este momento. Señores, sigue la victoria de Luqueño por ahora 1-0. En la intermedia reiteramos, Rubio Ñu le ganó 2-1 a Pastoreo. Resistencia 1-0 frente a Guaireña y San Lorenzo. Ante Encarnación lo dio vuelta San Lorenzo, ganando por ahora Rayadito 2-1 ante el conjunto de Encarnación. Quizás el año que viene va a pelear el ascenso de vuelta. Y todos los años, hace 4 o 5 temporadas que estamos así, mi querido Jorge. Bueno, este año no pudo ser. Y aquí está dando vuelta al Rayadito frente a Encarnación. Va a sacar Paredes para el equipo de Tacuarí. Pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La última vez que Luqueño hiló 2 triunfos consecutivos fue en el torneo Apertura Fecha 20. Aguardame Gerardo, bombazo al travesaño. El travesaño sigue ardiendo, señores. ¡Qué bombazo sacó con la zurda amarilla! Y quemó la nave a Falcón. La pelota impactó en el travesaño. Casi en empate de Tacuarí. Va Camacho por arriba. Saca Rodi Ferreira. Francisco. Van 2 situaciones. Hace rato el remate y ahora este travesaño. Todavía se sigue moviendo el travesaño del arco de Falcón. Amarilla recibió. Terminó sacando un bombazo. No sé si mete la mano Falcón en el tiro, pero con toda la violencia del mundo creció Tacuarí, está cerquita del empate el Tacua, el partido es suyo en este momento. Sí, Gerardo. Sí, señor, la última vez que Luqueño hiló 2 triunfos consecutivos fue en el torneo de Apertura Fecha 20, 1-0 ante Guaraní y en la fecha 21 La Hoya 2-0 ante Cerro Porteño. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Tacuarí 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Va Riveros metiéndose por la derecha. Buen pase para Fernández. Piso la área. Carga Tacuarí. Puede estar el empate. El centro. Pegan Vera. No hay córner. No se fue la pelota. Le queda Fernández. Otro centro. Villalba despeja de cabeza. La pelota le va quedando a Fernando Benítez en el rebote. Intenta Amarilla. Recaptura Amarilla. Amarilla mejoró notablemente su rendimiento con relación a lo que fue la primera etapa. Mejoró. Se nota que recibió un lavado de cabeza o un llamado de atención allí porque empezó a tener otro tipo de despliegue en este segundo tiempo. Finalmente la pelota traspuso la línea y es tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha con la zurda. Con la zurda le va a pegar Camacho. Arco de la tribuna, zurdo. Camacho vuelve a acomodar la pelota. Recibe la orden de Ojeda. Mangabeira Martínez. Morínigo, Paredes, Riveros dentro del área. Viendo la orden del juez. Centro, pelota arriba. El testazo fallido de Fernández.
No le pudo dar bien de cabeza a Fernández. Pelota al fondo, es córner. Hoy saque de meta. Tiro de portería para Luqueño. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 Pacaray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Saludos al amigo Pedro Argaña, que está reportando sintonía en Montevideo, Uruguay. Escuchando el partido de Tacuarí ante Luqueño. La cobertura de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Gana por ahora Luqueño 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para alrededor, verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Buena intención de Álvarez, logra respirar ahora Luqueño saliendo del asedio en el cual lo tenía el conjunto de Tacuarí. Falta sobre Álvarez, tiro libre que corresponde en ataque, tiro libre para Luqueño. Para instalarte industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, le va a pegar a la pelota Lautaro Comas, tiro libre que corresponde al conjunto de Luqueño. Vendrá Comas, o es Iván Torres, envía centro, Iván Tito Torres, vino el segundo, está. Gol. Anulado, ¿por qué? Anulado, ¿por qué? Gol de Marcelo Ferreira, anulado. ¿Por qué? Por posición adelantada, falta en ataque. ¿Cuál es el detonante, el motivo, la razón por la cual anularon el gol? Reclama Marcelo Ferreira. El árbitro no dudó, anuló el gol. Señores, tiro libre para Tacuarí, anulado el gol de Marcelo Ferreira. En Comes y para crédito que hagas participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Mano, Jorge. Mano. Sí. Bueno, por mano entonces. A ver, cuando va la pelota al área, ¿quién la toca? En ese primer contacto, a ver, va Villalba, una posible mano de Villalba, en la previa cuando baja la pelota. Sí. Y bueno, se anuló el gol. Saca Wagner, resbala Wagner. Señores, se viene Luqueño. Quiere el segundo del equipo azul. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Crystal House, patrocina colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saludos al querido Germán Tito Cafa, que también está reportando sintonía. Saludos para el querido Tito Cafa. Entra el tiro libre, la pelota le queda a Rodi Ferreira. Centro, atento Wagner. Wagner se queda con la pelota, salida que corresponde a Tacuarí. En Cantabria sea cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Fue un golazo de Marcelo Ferreira, pero la mano de Villalba, entonces ahí el tanto anulado de Marcelo Ferreira, que salió a celebrarlo con todo. Se vendrá Verduna en instantes en el conjunto de Tacuarí. La pelota le va quedando Martínez, otra vez con Wagner. Tiene la pelota en su terreno Tacuarí. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. FSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo que garantía el grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Yavira acaricia con el logo, acaricia 2 litros. Indica Gor. Señores, Tacuarí 0, Luqueño 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Gira bien Álvarez, buen pase para Iván Torres, quien sube sobre costado izquierdo. Quedó tendido un futbolista de Tacuarí. Si lo ven, el árbitro va a frenar la marcha del fútbol. Quedó tendido un futbolista de Tacuarí. Coste que Tacuarí tiene la pelota en ataque con Fernández. Va Fernández para Morínigo. Morínigo con el control de la pelota. Me parece que es Rivero el que está sentido. Se va recuperando, es el 10, es Colmán. Va cargando para ahora Fernández para Tacuarí. Fernández tiene la pelota descargando para Riveros, el mano a mano con Villalba. Avanza Riveros, coloca centro. Despeja Benítez de cabeza para el equipo de Luqueño. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezar tu historia con más deporte y duradera, cara, ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias.
Se vendrán variantes, Maná y también Verdún en el conjunto de Tacuarí. Pelota para el equipo de Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. José Verdún por Morínigo en Tacuarí. José Verdún, camiseta 9 por Nicolás Morínigo. Y vamos a confirmar en instantes las variantes en Luqueño. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Bueno, ya en instantes confirmamos los cambios en el conjunto de Luqueño. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Maná por Álvarez. Maná por Alex Álvarez, uno de los cambios en el conjunto de Luqueño. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud. El otro que ingresó, Aldo Parra. Aldo Parra, Sí. Camiseta 29. Y ahora quedó tendido en el piso Alfredo Amarilla. Me parece que ya no va a continuar. Fútbol paralizado aquí en Cancha de Sol de América. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Lautaro, Comas y Álvarez se retiraron. Ingresaron Parra y Maná. Y ahora vendrá otro cambio en el conjunto de... que ya no va a seguir Amarilla. Quedó sentido Alfredo Amarilla en el equipo de Tacuarí. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer el Granjero Campo 9. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Darío Lescano. Ingresa Darío Lescano y se va Riveros en el conjunto de Tacuarí. La primera casa en Peños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata en Peños, contactos al 091-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Mega descuentos de puntos forma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 649 puntos por la web. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va cargando el conjunto de Luqueño. Atención dentro del área. Buscaba Casal. Elvio Vera. Escucho. También ingresó Juan Gauto en el equipo de Tacuarí. Aguardamos por 15 días. Muy bien. Juan Gauto. Y se retiró Amarilla. Amarilla, que estaba sentido, camiseta 8. Allí está entonces Juan Gauto reemplazando a Alfredo Amarilla y Darío Lescano reemplazando a Rivero. Los cambios en Tacuarí. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Va cargando Marcelo Ferreira, avanza Luqueño, Ferreira encaró, escapó de la marca de Marcelo Paredes, Ferreira dentro del área, Vera apunta para el segundo, pico larga, insiste Vera en el rebote, busca el penal, avanza Elvio Vera, el disparo, bloqueado. Va recogiendo Fernández, salida para Tacuarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 018-104-216. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Reclama Camacho, pero el árbitro dice que hubo falta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Tacuarí 0, Luqueño 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota le va quedando al recién ingresado Juan Gauto, jugando para Luis Mario Martínez. De cabeza defiende Fernando Benítez, el rebote otra vez para Gauto. Gauto para Tacuarí, pone la pelota para Camacho. Va Camacho sobre la banda derecha, lo habilita. Al recién ingresado Verdún, pica Verdún. Quiere ganar a fondo de cancha, al mano a mano que le propone a ver. Aplica el freno. La pelota otra vez para Néstor Camacho. Camacho controla, buena descarga para Marcelo Paredes. No pudo controlar Paredes, va al piso. Recaptura desde el suelo. Tacuarí busca la paridad. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. 9 tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer.
Iba por arriba tratando de llegar Darío Lescano, no alcanza, se queda Falcón con la pelota, sentido del arquero de Luqueño. Mide la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Está golpeado, Falcón se va recuperando y ya despeja desde el fondo el arquero de Luqueño, pelota arriba, corre el recién ingresado Parra, la marca de Luis Mario Martínez, despejando el zaguero de Tacuarí, pelota por el medio, va corriendo Marcelo Paredes, bajando para Juan Gauto, otro que acaba de ingresar, el esférico sobre la zona derecha para Camacho, Camacho cruzamiento de terreno, avanza el capitán, el experimentado delantero del conjunto de Tacuarí, Camacho pone la pausa, descarga para Fernández, Fernández quiere colocar el centro, pelota al área para Lescano, salta y gana por arriba, Ferreira a favor de Luqueño. Campeonato de la división intermedia, última fecha, minuto 45 de la segunda parte, ahora empatan 2-2 San Lorenzo y Encarnación. Se viene de contra Marcelo Ferreira, carga Luqueño, pelota para Maná dentro del área, el disparo, bloquea Martínez, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Luqueño 1-0. Lo auténtico, el Chaco Tortibija, 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Torticher. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se vendrá el tiro de esquina de Parra. Aldo Parra, como ve la pelota sobre la banda derecha, arco de la tribuna norte, Luqueño quiere sentenciar el partido, busca el segundo, la pelota de Maná, pase corto, Maná para Rodi Ferreira, eleva centro para Marcelo Ferreira, despeja Paredes, Vera, tira, bloquea Paredes, insiste, atención dentro del área, busca el remate, no pudo, Brizuela pierde la pelota, saca Lescano para Tacuarí. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, generales 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la pared sucursal 21, Cacique, en la pared esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. ¿Por qué no soltó rápido la pelota Colmán? Es la pregunta cuando Ahí pedían tenía Camacho, que, Verdún. en este caso, ahí tenía que soltar el balón. Ya se imponía el pase y terminó trasladando de más, recibiendo la falta, permitiendo que la defensa de Luqueño se arme finalmente. Amarilla para Diego Vera. Tarjeta amarilla entonces para Vera, capitán de Luqueño. Tiro libre para Tacuarí en ataque. Comarco cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Corregimos entonces, Francisco. Fue Parra el amonestado. Amarilla para Parra. Que va teniendo la pelota, perdió rápido Tacuarí en el tiro libre. Parra encara, pide falta, el árbitro deja seguir. Si el árbitro no pita la falta, ¿por qué dejás la pelota? Increíble lo de Parra, cómo lo reclaman sus compañeros. Saca Lescano para Tacuarí. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Otra chance más que tiene Luqueño para marcar el segundo. Va Maná cerca del área. Maná tiene el control de la pelota, encara, escapó de la marca de Pedroso. Le queda Parra otra vez para Maná. Vino el segundo, está Mangabeira, le saca el gol a Marcelo Ferreira. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí en cada ataque de Luqueño, cerca de cerrar el partido, porque un segundo gol sería lapidario. Está abierto el partido, o para el empate o la situación también para el 2-0. En este caso para Luqueño, abierto el partido. Maná y el córner, saca Pedroso. El rebote le va quedando Iván Torres. Torres tiene el control de la pelota, 3/4 de terreno, apertura para la derecha, de vuelta para Maná. Zafó bien de la marca de Colmán, balón para Rodi Ferreira. El centro, pelota al área, Villalba. Gol, 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 gol. 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 De Brizuela, señores. Brizuela. Adrián Brizuela con golpe de cabeza. El futbolista que lo venía acompañando a Villalba adentro del área. El centro de Rodi Ferreira. Testazo de Villalba. Saca medias Wagner. No reacciona a los zagueros. Y mete otro testazo Brizuela. Adrián Brizuela al techo del arco.
Nada que hacer en esta para Wagner. Amplía Luqueño, venía insistiendo, martillando, golpeando, buscando. Tiene su premio ahora con el testazo de Brizuela. Fecha 15 del clausura. Aquí en el Luis Alfonso Gianni, Tacuary 0, Luqueño 2. Adrián Brizuela para Luqueño. Monumental. Acción que se gesta por la derecha, donde Maná la aguanta muy bien, donde Maná pelea esa pelota. Después la sesión para Rodi Ferreira. Rodi que recibe, acomoda esa pelota, se perfila y saca un muy buen centro. Centro pasado, llegando al segundo palo en el segundo poste. ¿Quiénes aparecen? Los zagueros centrales del Sportivo Luqueño. Entre ellos se encargaron de mandar la pelota adentro. Primero fue Villalba, el cabezazo, la respuesta de Wagner arriba, dando el rebote y en segunda instancia apareciendo para cerrar el otro central. Aparece Adrián Brizuela para meter la cabeza dentro del arco, prácticamente sobre la línea, cerrar las acciones. Esto tiene olor a definitivo, señoras y señores. Este es un golpe muy fuerte para el Tacua, que estaba buscando el empate. Estaba abierto, le decíamos. 2 para Luqueño, 0 para el Tacua. Momento del gol. 25 minutos, segunda etapa. Gana Luqueño, gana el equipo de Pumpido 2-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y se viene Elvio Vera, puede estar el tercero. Atención, carga Luqueño, puede estar el tercero. Vera pisó el área, Marcelo Ferreira para Vera. Vino, está, bloquea la defensa, le queda Parra, va a marcar Parra, perdió tiempo, le queda, atención a Fernando Benítez, cruza Pedroso en la marca, el saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cada vez más comprometida la situación de Tacuary, Gerardo, con la tabla de promedio. Exacto, con esta derrota ahora su promedio es 1,048 y si General Caballero le gana a Cerro Porteño el domingo, va a quedar a 10 puntos de Tacuary con respecto al promedio. Está complicada la situación del equipo de Tacuary cuando va Iván Torres, puede estar tercero con Vera, encaró la marca de Mangabeira, es que Vera no soltó rápido la pelota, le queda Marcelo Ferreira, está mal afuera, saca el disparo lejos afuera, sigue desaprovechando Luqueño. Pero creció Luqueño, creció y es el dueño del partido ahora, sintió el golpe el Tacua, que estaba intentando, que estaba tratando y que incluso en un momento dado del segundo tiempo, en el arranque los primeros 20 minutos fueron de Tacuary. No pudo aprovechar su momento, después se equiparó de vuelta al partido y se encontró con este gol, el segundo de Luqueño, que es un golpazo. Pelota para Tacuary. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Mañana 17:30 Guaraní ante Ameliano. Guaraní recibiendo a Ameliano, arbitraje de Derdis López en el bar, Carlos Figueredo. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Va Elvio Vera, otro contragolpe. Sigue desaprovechando Elvio Vera, que está fusilado, muy cansado. Elvio Vera quedó tendido en el piso, ya mueve su banca Pumpido. En instantes, otras variantes en el conjunto de Luqueño. Marcelo Paredes jugando la pelota sobre la banda derecha, la tiene Camacho. Camacho en campo rival. Avanza Tacuary, que ahora va por el descuento. Camacho controla, se mete Camacho. ¿Quién se muestra? Nadie. Retrocede con Paredes. Busca el descuento Tacuary. Torneo intermedia, fecha número 30. Se terminó el campeonato para ambos equipos en el Gundervogel. Empataron 2-2. San Lorenzo y Encarnación. Salida para Luqueño. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes. Regalo para la de Ecopetrol y aplicarle. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Tacuary 0, Luqueño 2. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La última gran corrida de Elvio Vera. Quedó fusilado allí en el área de Tacuary. Lo van a retirar. Me parece que vendrán también variantes tanto en Luqueño como por el lado de Tacuary. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se por Emoy. Señores, pelota para el conjunto de Tacuary,
que tiene variantes. También vendrá en instantes por el lado de Luqueño Maldonado. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 34, Matías Argüello 34 y 36. Martín Núñez y Argüello, los cambios en Tacuarí. Ya en instantes confirmamos quién se fue. Uno de ellos es Camacho. La recaudación de este partido, 4.910.000 guaraníes por 333 ingresantes. Muy bien, gana el equipo de Luqueño 2-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sebastián Maldonado por Elvio Vera. Otro cambio luqueño. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aragua 140 gramos 1.300 guaraníes. Señores, tiro libre que corresponde al conjunto de Tacuarí. Va al centro de Gauto, pelota arriba para Martín Núñez. Viene la marca de Maldonado, este es para Manaba, recogiendo Pedroso. Va a insistir el conjunto de Tacuarí. Catedral La Ninseca, volumen 2, 10 de noviembre, contribuirá con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo, puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco. El otro que salió, Colmán Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Orlando Colmán entonces con Néstor Camacho para permitir el ingreso de Argüello y de Núñez para el conjunto de Tacuarí, que hasta aquí no encuentra el camino al menos para descontar aquí en Villaliza. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal y en los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% y hasta 4 años de plazo. Banco, crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Wagner tiene la pelota, pisamos el minuto 33 de la etapa complementaria, pelotazo largo del brasileño Wagner, corre Lescano, saca la defensa de Luqueño, va a insistir, atención Martín Núñez jugando para Gauto coloca centro, pelota arriba, no va a llegar Pedroso, despeja Rodi Ferreira para Marcelo Ferreira, de contra se viene Mana para Luqueño. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada, para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Se viene Parra, no lo pueden frenar, tampoco colocó el centro. Parra pide córner, que dice el árbitro, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 34, etapa complementaria, Luqueño busca tercero. Nuevo Kia K3 cuota, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia al Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Parra y el tiro de esquina con la pierna zurda sobre la banda derecha, arco norte, pelota arriba, el testazo. Falló Iván Torres, otra vez córner. Tiro de esquina que corresponde al equipo auriazul. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Esto está totalmente liquidado. A ver, todavía hay mucho tiempo. Uno puede decir, sí, es posible darlo vuelta en 15 minutos, en lo que queda. Pero futbolísticamente lo veo muy alicaído a Tacuarí, sin respuestas. Y mucho más cerca a Luqueño del tercero, antes que del descuento del Tacuá. Amonestado Brizuela por cortar el contragolpe de Núñez. Tarjeta amarilla para el zaguero de Luqueño. Tiro libre para Tacuarí. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa de Avirá, Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica, Señores, aquí en Villaliza, jornada 15, el inicio de la fecha 15 del clausura. Tacuarí 0, Luqueño 2. Y su seguro, Chaco. Monumental. Se vendrá Jorge Conejo Benítez en instantes en Luqueño. La pelota de Iván Torres. Juega por el medio para Parra. Al piso. Falta de Gauto. Parra sentido. Tiro libre. Pelota en su campo para Luqueño. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual. Tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%. Más info al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Mañana en Encarnación, en el sur del país, a las 20, Olimpia ante Sol América. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar. Ulises Merele.
Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones. El 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tao 0 kilómetro. Presto la mejor casa electrodomésticos del país. Vendrán cambios. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se retira Marcelo Ferreira, autor del primero en el conjunto de Luqueño. Ingresa camiseta 27 Jorge Conejo Benítez. Y se va también Iván Tito Torres para permitir el ingreso de Guillermo Auché en el conjunto auriazul. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. Zipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Zipacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Zipa Rica, definitivamente la mejor zipa del país. Barra con la pelota descargando por el medio para Fernando Benítez. Lance sobre costado izquierdo para el capitán, para Diego Vera. Vera y el pelotazo largo para el recién ingresado Auché, baja de cabeza para otro que acaba de pisar el campo de juego. Hablamos de Jorge Conejo Benítez. La marca de Núñez, para Gauto. Gauto para Darío Lescano. Bajando bien sobre la zona derecha para Matías Argüello. Bargüello para Tacuarí. Buena descarga. Se mete Marcelo Paredes. Fue al piso, no hay falta. Saca como puede Villalba. Va a recuperar Gauto para Tacuarí. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acaba de ingresar y ya recibe la tarjeta amarilla. No lo puede creer Auché, pero llegó a destiempo sobre Gauto. Se disculpa Auché con Gauto. Tiro libre en ataque para Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. No Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El domingo Tenidense recibe Libertad a las 17 en Santísima Trinidad. Díaz de Vivar. Mario Díaz de Vivar, el árbitro. Juan López en el bar. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Wagner y el pase corto sobre la zona derecha. No se rinde Tacuarí con Fernández. Alexis Fernández ante la marca de Auché, que tienen que cuidarse. Acaba de recibir la tarjeta amarilla. Wagner y el pelotazo largo. Busca Tacuarí al menos el descuento para intentar el empate. La pelota dentro del área. Despeja Rodi Ferreira. Para Jorge Benítez. Mete el pincho la situación Gauto. Pierde ante la presencia de Benítez. Con Auché quiso devolver con Conejo Benítez. Marca Mangabeira, la pelota de Wagner. Se viene Tacuarí. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. El domingo 19:30 la Nueva Olla, Cerro Porteño, General Caballero, arbitraje de José Méndez, de Erdis López en el bar para este partido el día domingo, jornada 15 del clausura. Decís bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. En redes sociales SPS Medicina Prepaga. Va Gauto, atención, buen centro para Argüello, le queda el gol a Lescano, no pudo rematar. Lescano se apoya en Pedroso, puede estar el gol de Tacuarí, centro al área, vino afuera, que dice el árbitro, hubo falta en ataque, todo cortado, anulado, pero se insinuó Tacuarí en ataque, Francisco. Tibiamente y de manera desordenada, llegando arriba con el cabezazo en esa última. Aquí aproximó el Tacua, baja el aliento de la gente de Luqueño, que siente que está cerca del segundo triunfo consecutivo. Decía Gerardo que fue en el Apertura, en donde hiló 2 victorias de manera seguida, Luqueño ante Guaraní, ante Cerro. Exactamente, fecha número 20 ante Guaraní 1-0 y ante Cerro 2-0, ambos en calidad de visitante, Jorge. Esa fue la ocasión en que le saca prácticamente del campeonato a Cerro. Exacto, con goles de Rodrigo Rocas y de Lautaro Comas. Muy bien. Pasó tiempo, pasó tiempo. Hay que decir que aquí se esperaba más público. ¿Cuánto calculas hacia ojo? ¿Unas 500 personas? Para mí 300. O ya me quedo... Francisco. Ya estoy siendo generoso. Gerardo tiene datos de recaudación. Sí, señor. La recaudación, 4.910.000 guaraníes por 333 ingresantes. Bueno, ya fui generoso. 500 personas, 330. Y un poquito más, poner unas 30 personas más que entre parte de dirigentes y compañía. Bueno, por ahí vamos. ¿Cuánto va Darío?
Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica corre. Qué error en la salida de Tacuarí, casi el tercero de Maná, señores. Tacuarí 0, Luqueño 2. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Si se vino el tercero, Maná estaba atento para pellizcar del esférico allí al zaguero, a Martínez, en el error entre él y Wagner. La pelota de Rudy Ferreira. Ferreira se arroja al suelo. Quiere evitar que la pelota se pierda a un costado lateral. Finalmente saque de manos en ataque cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va Tacuarí que no se rinde, le quedan 5 más el descuento al partido. Pedroso tiene el control de la pelota jugando para Martínez. Martínez con la pelota va a cruzar mitad de terreno. Le va quedando el balón. Atención a Mangabeira. Jan Mangabeira con la pelota busca el descuento Tacuarí. Ahora sí, Uruguay confirmó equipo para visitar a Perú. 22:30 de Paraguay con Rochet en el arco, Varela, Ugarte y Bueno, Nández, Valverde, Fonseca y Araujo, de Arrascaeta, Olivera y Darwin Núñez. Acá también está jugando Varela de titular. Ataca mucho, ¿no? Sí. Y hay que ver cómo terminan las cosas, cómo van las cosas con el partido de Uruguay ante Perú después de todo lo que se generó con Marcelo, con el entrenador. Bielsa, Sí, con Bielsa, Bielsa. el rosarino, después de todo lo que se dijo, lo que se habló. Y en la con- última sí, con bala, Suárez. la última bala para Fossati también me parece. No sé si después, si saca un resultado negativo después de hoy, se le va a complicar. Y además le tiene a Brasil en la próxima fecha, Perú. Bueno, imagínense ustedes si es que por allí gana Perú y saca una buena ventaja hoy frente a Uruguay, de todo lo que ya se dijo con la relación del entrenador de la selección uruguaya, de Bielsa con los futbolistas y bueno, con la salida de Luis Suárez y todas las cuestiones que pasó allí en la Celeste. Señores, aquí ya prácticamente está liquidado el pleito, a pesar de que no se rinde Tacuarí, le cuesta mucho al equipo de Robert Pereira, gana Luqueño 2-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Nada duele más que perderse una final. 23 de noviembre, final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Prepárate para adquirir tus entradas pronto a Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Sale Jan para el equipo de Tacuarí. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea. Recordando entonces, Gerardo, mañana en la intermedia, a 12 de junio, con una victoria prácticamente asegura su permanencia. Tiene que ganar Martín Ledesma y esperar una derrota del equipo de Villalle. Así mismo es, tal cual. Martín Ledesma será mero espectador en esta fecha porque tendrá que esperar qué hace 12 de junio cuando visite al conjunto de Santani. Sí, señor, mañana a las 10 de la mañana en el norte, Santani, 12 de junio, en Campo Grande, mismo horario. Independiente ante Martín Ledesma, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota sobre costado izquierdo, atención, vendrá el centro por parte de Gauto, no se rinde Tacuarí. Tiene que descontar ahora, si es que pretende tener chances de empatar el partido. Va Gauto y el córner sobre la zona izquierda, punta, vino centro, pelota arriba, saca Villalba de cabeza. Insiste Pedroso cerca del área, punta Pedroso, despeja Benítez en posición adelantada. Auché me parece, va Auché para convertir. Auché, atención, viene el gol, Auché está... Gol, 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 gol. ¡Gol! De Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Auché de Guillermo. Recibió solo, parecía que estaba inhabilitado. No levantó el banderín el asistente, me parece que habrá revisión de todas maneras. Auché tras el pelotazo de Fernando Benítez. Desesperada salida de Wagner. Es que todo Tacuarí fue a buscar el descuento. Aprovecha bien. Auché define ante la desesperada salida de la chica de Wagner. Señores, amplía Luqueño. Aquí en Villaliza definitivamente liquida el pleito la visita. Tacuarí 0, Luqueño 3. Guillermo Auché el tercero para Luqueño. Monumental. Y partido recontra liquidado aquí de la pelota parada a favor. La tomó Fernando Benítez, la levantó, se la puso para Auché. La salida de Wagner lo hace pasar para un lado.
La pelota para un lado, el arquero para el otro, después queda con el arco desguarnecido y desde 35, 36 metros el toque sutil hacia el arco ya. No llegaba Fagner, imposible, lo había dejado por el camino, definió a placer, acaba de ingresar Auché y aquí terminó definiendo con precisión desde lejos. Partido definido, 3-0. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Señores, Tacuarí 0, Luqueño 3. Eso seguro, Taco. Monumental. Ya se juega descuento aquí en Villa Lisa. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero Falcón. Va a terminar el partido en instantes. Gana Luqueño 3-0. Perú también confirmó equipo para enfrentar a Uruguay con Gales en el arco, Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abrán y Andy Polo, Jesús Castillo, Oliver Son, Sergio Peña, Alexander Callens, Edison Flores y Alex Valera. Muy bien, saludos al querido Sebastián Sena, que también está reportando muy sintonía. Muy bien. Pelota para el conjunto de Luqueño. Se viene, atención, el elenco auriazul. Ya se juega descuento, se juega hasta los 48. Celebran los hinchas auriazules después de mucho, consiguiendo 2 victorias de manera consecutiva. Contaba Gerardo que la anterior fue en el Apertura, cuando ganó ante Guaraní. Después le privó el título a Cerro prácticamente en la Nueva Olla. Salida para Luqueño. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 100.000 kilómetros, cuota $299 más 5 nissan.com.py. BCP te recuerda que no siempre cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Momento crítico en Tacuarí, esa es la realidad. Se hunde, se va cada vez más abajo, el Tacua cada vez más complicada la situación. Auche. Bien, Auché, puede estar el cuarto, tira, pasó cerca del poste de Wagner, salida que corresponde al equipo de Tacuarí. Fue en la fecha 20 del torneo de apertura el sábado 25 de mayo cuando Luqueño le ganó 1-0 a Guaraní y en la fecha 21 cuando derrotó a Cerro Porteño por 2-0 el domingo 2 de junio. En apertura. Apertura, sí señor. Allí me parece que se vino la debacle de Manolo, ¿eh? Porque Sí, después ahí empezó. En esa semana queda eliminado ante Colo-Colo Así también. es. Así es. Y allí se vino todo abajo en ese momento con Manolo, el conjunto de Cerro Porteño. Saca Pedroso, señores, pelota bien arriba. Va corriendo, atención, Argüello, el disparo. Falcón se arroja, evita la caída de su arco, parecía el descuento. Tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Habrá tiempo? Ojeda mira su cronómetro, me parece que no. Se va a ejecutar el córner, no hay tiempo. Final del partido, señores, final del juego aquí en Villa Lisa. Inicio de la fecha 15, lo ganó Luqueño, lo ganó el conjunto auriazul. Lo celebra Juan Pablo Pumpido con sus asistentes, con todo el banco de Luqueño. Tacuarí 0, Luqueño 3. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Francisco López en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unidos y Bellanami 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Lo ganó de principio a fin. Completamente superior el Sportivo Luqueño a este flojo y preocupado.